existe una barrera natural de las montañas en el sur-sureste de la ciudad, y esto participa en que se bloquee esa dispersión. Entonces, cuando nosotros vemos los reportes de contaminación, vemos que la zona sur, suroeste y sureste son las más contaminadas. Primero, porque obviamente el aire sopla en ese sentido, se trata de dispersar hacia esa zona. Y segundo, porque pues existen zonas que una situación de mayor concentración de la población hacia el área de donde se maneja el tráfico. Entonces esto hace que se incrementen esos valores. Entonces esto desgraciadamente pues sí afecta mucho estos factores para que los niveles de estos contaminantes se eleven. Los contaminantes que se miden tradicionalmente son varios, son principalmente los emitidos por la combustión de los vehículos motores, y esto es el principal y más importante, es el monóxido de carbono, y el otro es el ozono. El ozono, pues realmente, como ustedes han escuchado, muchas veces es un elemento mixto donde se emite un gas que en relación a la presencia de calor o de la presencia de la luz solar se forma este elemento de 3 oxígenos, por eso su fórmula es de O3. Entonces el ozono es un elemento bastante deteriorante de la capa, tanto de la vía superficial de la mucosa respiratoria, porque irrita, es un oxidante directo de la vía respiratoria. Entonces, ¿esto qué origina? Que nuestro nivel de protección inicial, que son la mucosa y la secreción que se produzca, quede deteriorada. Entonces, al empezar a tener una lesión inicial, esta capa protectora de la vía respiratoria, por la función de depuración, de movimiento de estas secreciones que normalmente producimos, se detiene. Si nosotros hablamos del ozono, tenemos que hablar casi de manera inmediata de otros gases, como son los producidos por dióxido de azufre o el dióxido de azufre, y este a su vez, aunado al ozono, deteriora el movimiento de las células que comen los gérmenes que normalmente o que llegan a nuestra vía aérea y prácticamente hacen que estos gérmenes proliferen. Entonces son unos, vamos a llamarles así, lentificadores de los movimientos de las células que nos defienden, de nuestros fagocitos, le llamamos nosotros. Entonces esto participa en que las bacterias proliferen en la vía respiratoria y por lo tanto crezcan y produzcan una enfermedad. Entonces por eso es que nosotros inicialmente, cuando vemos un paciente que está afectado por la contaminación, va a tener irritación ocasionada, ¿por qué? Por el efecto directo del ozono y del monóxido de carbono en la vía respiratoria, que como dijimos oxida, rompe esa barrera de protección. Y posteriormente decimos, ¿qué más tiene señora o señora o niño? No, pues empiezo a tener tos con flema, y esa flema es verdosa o ese moco es verdoso, y eso ya nos está traduciendo la presencia muy probable de crecimiento bacteriano. Y entonces esto es dado, ¿por qué dijimos? Por la disminución del movimiento de las células fagocíticas, de las células que nos defienden. Y esto va deteriorando progresivamente como un círculo vicioso. Esas células, al ser inutilizadas, pues son prácticamente poco propensas para generar otro tipo de respuesta protectora en nuestro organismo, y hace que entonces el germen prolifere y pueda no nomás afectar la vía respiratoria superficial, sino la vía respiratoria inferior, es decir, bronquios, pulmones, y esto, o bronquios o bronquiolos, que son parte de los pulmones, pero esto ya se traduce en una bronquitis, en una neumonía. Entonces, de una vil irritación nasal o faríngea, nos vamos a bronquitis o a neumonía. Nuestra población en la Ciudad de México es alérgica en el 30%, no nomás México, casi todo el mundo. 1 de 3 son enfermos alérgicos. ¿Esto qué tiene que ver? Son personas susceptibles a infectarse. Entonces sus mecanismos de defensa están alterados. ¿Por qué? Porque su tejido está inflamado por sí mismo. Crónicamente. Pero si le sumamos
los efectos que ya señalé de los contaminantes, imagínense lo que va a ocasionar en esa vía respiratoria. Por eso es que nuestra población es susceptible grandemente a tener cuadros clínicos en este momento de moco, tos, silbido en el pecho, dificultad para respirar, aumento de flemas, la presencia de un malestar general y de incapacidad en su vida cotidiana. No pueden caminar correctamente porque se cansan, les falta el aire, no pueden subir una escalera, evidentemente no pueden practicar una actividad física más intensa como bicicleta, fútbol, etcétera. Y esto no estoy refiriéndome en una edad especial. Esto es afectado tanto el grupo pediátrico, los niños, como los adultos. Y esto no lo tomamos en cuenta. Es una situación que si dijimos es un problema crónico, la contaminación, pero las enfermedades alérgicas a nivel individual son crónicas. Entonces estamos inmersos en una cronicidad de fenómenos que van a deteriorar nuestra inmunidad. Y esto desgraciadamente no lo tomamos en cuenta para las medidas de corrección.